Bueno, entre los ejercicios que me han pedido para poder resolver están el número 9 y el número 10. Empezaremos con el número 9, que hay aquí una fallita. Tenía que ser 1,62 el resultado. Y habla de que el sistema, la figura, se encuentra en equilibrio y solamente existe rozamiento en el plano inclinado, por aquí, ¿sí? Junto con el objeto B. Mientras tanto, el objeto A es libre de rozamiento. La primera parte dice determinar en función de la masa del bloque A el valor mínimo y el máximo de la masa del bloque B para que sea posible el equilibrio. ¿A qué se refiere esto? El valor mínimo o máximo será cuando esto es muy pesado y todo el objeto trata de moverse hacia abajo. Por lo tanto, si trata de moverse hacia abajo, la fuerza de rozamiento tendrá que ser hacia arriba. Y el valor mínimo será que esto es todavía muy livianito y el objeto A quiere llevárselo hacia abajo, este quiere moverse, y la fuerza de rozamiento apuntará hacia abajo. Tomando en cuenta esto, vamos a resolver para un valor mínimo, donde pensamos que el objeto A quiere mover al objeto B, pero no puede, obviamente, por la fuerza de rozamiento. Y como la tendencia de movimiento es hacia arriba, la fuerza de rozamiento será hacia abajo. Tomando en cuenta eso, solo vamos a resolver uno de los casos, el otro lo tendrán que resolver ustedes. Ahí está el cambio de resultado, que tiene que salir 1,62 veces la masa del objeto A. Resolvemos el primer inciso. Entonces, para resolver el primer inciso, vemos los DCLs que tenemos aquí. Tenemos la normal, tenemos el peso del objeto A y tenemos la tensión. Recordemos que en este punto no hay fuerza de rozamiento. Descomponemos el peso y el ángulo que tendríamos aquí serían justamente los 30 grados que nos dan en el caso en el ejercicio. Por el otro lado, hacemos DCL de la polea móvil. Tenemos dos veces la misma tensión, que es justamente la tensión que une al objeto A, y la tensión 2. Finalmente, para el objeto B tenemos tensión 2, normal y el peso. El ángulo que hay que utilizar en este punto es de 60 grados, porque en el enunciado nos dice que la cuña tiene un ángulo de 90 grados, o sea, es recta, hacia abajo nos da 30 grados, suponemos que en la parte de arriba es 90 grados, aquí en esta parte del dibujo, suponemos que esto es 90 grados, por lo tanto, este ángulo que estamos llamando beta va a ser 60 grados para poder descomponer. Si esto vale 60 grados, haciendo la descomposición para el objeto B, tenemos lo que se muestra en la figura. Posteriormente empezamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Como todo tiene que estar quieto, dice que está en equilibrio. La suma de fuerzas para la masa A, para la polea móvil y para la masa B tienen que estar igualadas a 0. En este caso, para la masa A tenemos, este es nuestro eje X y hacia allá será nuestro eje Y. Ahí está, el lado que va hacia arriba es positivo, por eso tenemos en el eje X tensión 1 menos el peso de AX es igual a 0. Si descomponemos peso AX por ser cateto opuesto, va a llevar la función seno. Por el otro lado, si en el caso de la polea móvil igualamos a 0 y aquí tenemos dos veces la tensión 1 es igual a la tensión 2. El signo positivo para este eje está apuntando hacia abajo y para la masa B, si ustedes ven, no hemos hecho la suma de fuerzas en el eje Y para la masa A porque no hay fuerza de rozamiento. En la masa B sí es importante, ¿sí? Donde nuestros ejes para esta masa son todo lo que apunte hacia arriba positivo y hacia el otro lado va a ser negativo. Por lo tanto, este es nuestro eje X apuntando arriba positivo y hacia allá nuestro eje Y es el que nos indica hacia qué lado es positivo. Tomando en cuenta eso, tendríamos tensión 2 vemos primero nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde solamente están la normal y el peso en Y, y para el eje X tendremos la tensión 2, la fuerza de rozamiento negativa. Recordemos que estamos haciendo para un caso mínimo, ¿sí? Para una masa mínima. Tenemos ese caso y tendríamos menos fuerza de rozamiento de B y FG XB como se muestra en esta parte, ¿sí? Ahí está, fuerza de rozamiento, tensión y el peso en el eje
X. Entonces ahí está lo que tenemos en función al DCL. Una vez que tenemos este DCL y la normal, reemplazamos la normal en la ecuación y tenemos una nueva ecuación aquí. Con esa nueva ecuación, además reemplazando T1, además reemplazando el valor de T1 en la relación de las poleas, tendríamos justamente la ecuación que aparece aquí. Utilizando estas dos ecuaciones, reemplazando una en la otra y resolviendo, tenemos lo que aparece justamente aquí abajo y nos dice que la relación es de 0,90 MA. Cuando ustedes tengan que hacer la masa máxima, lo que cambia es el sentido de la fuerza de rozamiento. Tendrá que apuntar hacia arriba. De todas maneras, el PDF que tengo aquí los voy a dejar para que puedan, para que ustedes puedan entender mejor lo que se ha hecho. En el inciso B del ejercicio nos pide, recuerden que todavía les falta hacer para un caso máximo, ahí está, eso todavía les falta hacer. Ahora vemos qué pasa en el inciso B, nos dice que la masa B es el doble de la masa A. Si ustedes ven en el caso máximo, para que esto se quede quieto, tendría que ser 1,62 veces MA, pero es el doble, por lo tanto se va a mover y dice que se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, el objeto A va a subir y el objeto B va a bajar. Con estas consideraciones, esta va a ser la aceleración de B y la aceleración de A, que son distintas por culpa de la polea móvil que tenemos aquí. Tomando en cuenta estas consideraciones, para el inciso B tenemos nuestro nuevo DCL. Vean que aquí está la aceleración del punto A, las tensiones, esto no varía, tampoco varía en la polea. Aquí sí varía porque estamos haciendo que esto va a bajar, por lo tanto, que esto va a bajar, ¿cierto? La aceleración es hacia abajo, por lo tanto, nuestra fuerza de rozamiento tendrá que ir hacia arriba. Si vemos eso, ahora nuestra sumatoria de fuerzas, aquí hay un error, ya no puede ser igual a 0, sino tendrá que ser a masa de A por aceleración de A. Aquí tendremos lo mismo, masa de B por aceleración de B, de la polea móvil, y aquí lo mismo, aquí no, porque es ese G ya. Entonces, si vemos en la masa A, tenemos nuestra sumatoria de fuerzas, aquí está, la misma, pero igualada a masa de A por la aceleración de A. Nuestros ejes son, a este lado es positivo, y a este arriba también es positivo, para poner nuestros ejes. En el caso de las poleas móviles, como está igualado a 0, nuevamente nuestro eje positivo va a apuntar hacia arriba y hacia abajo nuestro eje negativo, por eso tenemos 2T1 menos T2. Y finalmente, para el caso de la masa B, nosotros vemos que hemos colocado, para no tener problemas de signo con la aceleración, que esta parte va a ser positiva, todo lo que apunte hacia abajo, todo lo que apunte hacia arriba también va a ser positiva. Por lo tanto, nuestra aceleración va a ser positiva. Simplemente es para que no tengamos muchos problemas con los signos, pero se pueden cambiar también los sistemas de referencia. No hay ningún cambio en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, donde sí hay cambios es en esta parte. Primero necesitamos buscar nuestra relación de aceleraciones. Se puede observar en el dibujo inicial que la relación de aceleraciones, que es nuestra cuerda principal, está al objeto A le toca una vez, entonces tendremos 1 a y al objeto B, si lo acercamos a la polea móvil, vamos a tener 2 veces la aceleración del objeto B. Entonces, con esta consideración, armamos nuestra ecuación que está aquí abajo de la relación de aceleraciones. Ahí está. Para la sumatoria de fuerzas en el eje X tenemos eso con nuestros ejes planteados y simplemente lo único que hay que hacer para terminar de resolver es empezar a jugar con las ecuaciones. Lo que hacemos es reemplazar esta T2 aquí en esta ecuación, en la ecuación del final, ¿sí? Y reemplazar esta aceleración de A en la ecuación de la masa A, teniendo al final las dos ecuaciones que se muestran aquí. Estas dos ecuaciones que aparecen son las con las que vamos a terminar de trabajar nuestra sumatoria o el sistema de ecuaciones. Para poder eliminar T1, ya saben que a mí me gusta el método de eliminación, voy a multiplicar por 2.
arriba y después sumamos. Haciendo las operaciones se tiene esto que aparece aquí, sumamos, hacemos una factorización del MAG, ¿sí? Ya podíamos haber eliminado las masas de A, pero todavía las dejamos para eliminarlas justamente en este paso. Se eliminan las masas de A y empezamos a reemplazar. Ustedes pueden reemplazar con 9,8 o con 10, no hay problema. Tampoco va a ser tan diferente el resultado. Y una vez que tenemos la aceleración de B, con nuestra ecuación de relaciones, con esta de acá, podemos encontrar que la aceleración de A tiene que ser el doble de la aceleración de B y encontramos este valor. Como les digo, el PDF va a estar disponible para que puedan verlo. Ya, el siguiente ejercicio que han dicho que querían explicaciones, el número 10, habla de que al sistema cuña y cajita se le aplica una fuerza horizontal, aquí está, de 100 newtons. Entonces, cuando esto ocurre, el pequeño bloque tiene que subir y se desvía 45 grados respecto a la vertical. La masa del pequeño bloque es 2 kilogramos y hay que encontrar la relación entre la masa de la cuña y la masa del bloque. Para poder ubicar qué es lo que ocurre con el bloque, vemos el siguiente dibujo. Recordemos que aquí, que por culpa de esta fuerza de 100 newtons, el objeto se desvía. Y aquí tenemos un ángulo de 45 grados respecto a la vertical o a la horizontal, que sería lo mismo, porque es 45 grados. Entonces, como se va moviendo hacia el objeto, se va moviendo o acelera hacia la izquierda, la cajita sube y se desvía 45 grados. Para poder resolver este problema, vamos a empezar a resolverlo viéndolo desde un sistema no inercial. Es decir, consideramos que aquí dentro de la cuña hay una personita que va a fijarse qué es lo que pasa con el bloque. En relación a eso, el bloque ha subido y en este momento ahora el bloque está quieto. Al estar quieto, la suma de fuerzas que va a haber esta persona va a ser igual a 0. Además, nuestros ejes para esta cajita en esta situación van a ser eje X en esta dirección y este va a ser el eje Y. Tomando en cuenta eso, las fuerzas que aparecen sobre el objeto serían el peso, la normal y la fuerza de la inercia, que siempre se dibuja en contra de la aceleración del objeto. De acuerdo a los ejes que hemos planteado, descomponemos la fuerza de la inercia, que sería esta, en el eje X y en el eje Y la fuerza en el eje, y la fuerza gravitatoria. Además, los 45 grados aparecen en esta posición y en esta posición. Respecto a eso, para el sistema no inercial, para la persona que está dentro de la cuña, ve al objeto quieto. Entonces, la suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Las fuerzas que actúan son la fuerza de la inercia en el eje X menos la fuerza gravitatoria en el eje X igual a 0. Para la fuerza de la inercia en el eje X tenemos la fuerza de la inercia, que es masa por aceleración, multiplicado por seno del ángulo, porque está frente al ángulo. Y para el eje X, para el peso en el eje X tendríamos la masa por la gravedad por coseno del ángulo, porque se encuentra al lado del ángulo que tenemos. De aquí despejamos y encontramos el valor de la aceleración. Se ve que las dos masas se van a eliminar. Se eliminan las masas. Nos va a quedar g coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Seno sobre coseno va a ser tangente, pero colocada aquí abajo. Y la tangente de 45 grados es 1. Por lo tanto, la aceleración en este caso es igual a la gravedad. No es lo que nos pide el problema, pero este es un dato que nos va a servir si nosotros tomamos al objeto en total, ¿sí? Es decir, desde tener un sistema de referencia inercial dentro de la cuña, ahora sacamos a alguien que va a ver todo desde afuera. Que ve todo desde afuera, pero está quieto. Entonces volvemos a tener un sistema inercial, donde las leyes de Newton funcionan. Para esta persona, tanto el bloque que está quieto aquí, junto con la cuña, se mueven juntos. Por lo tanto, puede verlo como si fuera un solo objeto. Si hacemos nuestra sumatoria de fuerzas y colocamos nuestros ejes de esta manera, hacia allá nuestro eje X y hacia arriba nuestro eje, vamos a dibujar más rectito.
digamos, hacia acá el eje X y hacia arriba el eje Y, tendríamos nuestra sumatoria de fuerzas en X, F igual a masa total, donde la masa total es la suma de la masa pequeña más la masa grande multiplicada por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración que tenía la cuña, que la hemos encontrado justamente desde nuestro sistema no inercial, que sería esta que tenemos aquí. Al reemplazar nos dan la fuerza, que es 100, la masa total es la masa pequeña más la masa grande, por la aceleración. Reemplazamos nuestros datos y tendríamos la masa pequeña 2, la aceleración 10, despejamos, el 10 pasa a dividir, nos queda 10, el 2 que está sumando pasa a restar y tenemos 8 kilogramos. Finalmente, lo que nos pide el problema es la relación entre m grande y m pequeño. Por lo tanto, con lo que hemos hallado y los datos dados, tenemos que m sobre m pequeña es igual a 4. Por lo tanto, a veces en los sistemas no inerciales es importante tratar el problema desde esos dos puntos de vista, desde un sistema que es no inercial y desde un sistema inercial, donde se toma en cuenta todo el objeto. El sistema no inercial me va a poder ayudar a que yo pueda encontrar la aceleración con la que se mueva todo el sistema, o viceversa, puede ser un problema al revés. Espero que con esto se hayan aclarado sus dudas.